Hola, hola, queridas amigas, amigos, un abrazo muy grande. Nuevamente iniciando, conversando positivo, ahora ya desde Chile, ya de un viaje más o menos largo, así que ya estamos instalados nuevamente acá en Chile. Bienvenidos a todas y todos por estar conectados con MCA Canal, muy felices. Sigue creciendo nuestro canal y muchas gracias a todas las amigas, amigos que también participaron en el festival. Salimos muy felices todos también de la concurrencia, de los contenidos, de los relatores, un gran aporte a la a la nueva humanidad que hoy día ya está cada día más fuerte y por otro lado también cada día más intenso todo, ¿no? En Europa, en Medio Oriente, muchas personas con problemas. Así que vamos a seguir aportando a la construcción de esta nueva humanidad hoy día con un gran invitado que también es un gran activista consciente, preocupado de transmitir mucho contenido de sabiduría a muchísimas personas. Él es Nicolás Apelt, argentino, pero yo diría que ya no vive en Argentina, vive en muchísimos países moviéndose. Él se identifica como un ariano, tauriano y capricorniano. Ya vamos a conversar ahí entre el fuego y la tierra, ahí se mantiene. Eh, Licenciado en Administración de Empresas, diplomado en coach ontológico, es terapeuta gestáltico, formado en constelaciones familiares, eneagrama y biodescodificación. Y hoy día su labor principal, tal como él lo plantea, es explicar cómo los seres humanos creamos nuestra realidad en forma simple a través de las 7 leyes universales, ni más ni menos, sacadas del Kybalión, un maravilloso libro que el que todavía no lo lee, está en todas partes, está en Instagram, está en librería, etcétera, están los 7 principios universales que se pueden aplicar diariamente. Ya ha aplicado sus talleres en 19 países, no más, 19 países, que harto, ¿no? 20.000 personas en forma presencial. Y bueno, realiza talleres, retiros, tiene su gran red también en Instagram, en YouTube, y además tiene un libro, Reflexiones de un espíritu mental. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por estar con nosotros y desde ya felicitaciones por todo lo que estás realizando y lo que ya has realizado, tú siendo una persona tan joven. Buenos días. Bueno, un placer. Muchas etiquetas del mundo 3D, ser Sí. importantes. Sí, es lindo como ir recapitulando porque lo tengo ser integrado. Es como simplemente fui haciendo cosas que me divertían y me gustaban mucho. Obviamente un montón con llenas de miedos y demás, pero disfrutando de ese camino, muy lindo. Ah, amo las experiencias universales y compartirlas, así que estoy en lo que amo. ¿Puedes colocar el volumen un poquito más alto? ¿En Sí, serio? sí, Un obvio. poquito más. Ahí. Ahí, a ver si ahí se lo ajustamos. Ahí sí. Cuéntanos un poco cómo surge el Nicolás de hoy día desarrollando tantas actividades y conectado a tantas técnicas relacionadas con el desarrollo de conciencia. ¿Qué pasó contigo? Yo creo que es un gran error en la Matrix. Vengo de ese mundo muy cerebro izquierdo, masculino, racional, matemático. Yo me acuerdo que en la adolescencia, a mí siempre me encantó entender la mente, pero venía muy de una madre psicoanalítica, hermanos psicólogos, venía de una familia muy de si no encontrás la raíz, entonces no hay por qué, pero una forma muy racional, ¿no? Como esas corrientes psicoanalíticas. Y se hablaba de Freud desde los 4 años en mi casa. Pero yo tenía esta sensación en la adolescencia de quien buscaba a Dios, quien hablaba de energía, era un hippie que estaba perdido por el cosmos, ¿no? Y necesitaba una justificación porque este mundo lo aturdía, lo atormentaba. Y creo que por tratar de investigar tanto, desde la ciencia, desde la cuántica, desde la psicología, terminé metido en Dios, ¿no? Terminé en lo hermoso de la creación. Entonces creo que por la rebeldía terminé metido en esta matriz universal. Así que es como si fue un gran error, digamos, terminar de este lado, porque yo soy como el abogado del diablo de la espiritualidad, por así decirlo, ¿no? El que no creía en este mundo. Y sí, obviamente he pasado por algunas cosas, como una enfermedad muy importante a los 24 años, donde casi me muero y fue una enfermedad autoinmune que
hasta ese momento entré en este mundo que llamamos espiritual, entre grandes comillas, pero no lo había vivido internamente, lo había racionalizado y lo había intelectualizado hasta que me enfermé. Y ahí empecé a sentir a Dios, a sentir la energía, lo que es trabajar la certeza, lo que es creer uno mismo, el amor propio, valor personal, qué eran las emociones. La verdad es que no las había vivido, las había racionalizado toda la vida, no las había pasado por el cuerpo. Así que esos dos grandes momentos, por lo menos por así decirlo. Y cuando renuncié a la relación de dependencia. Es muy importante, ¿no? Salirse ya ahí, empezar a liberarse. Total, pero para mí representó un monstruo enorme, ¿no? Porque la seguridad, lo que es el sinónimo de éxito, o qué es éxito, qué es reconocimiento en la sociedad, qué es seguridad futuro, qué es Claro. reconocimiento, todo eso me lo tuve que poner a replantear, de arriba abajo por completo. ¿Cuánto tiempo, años llevas ya en este camino? Y a más o menos hace unos 8 años, o unos 8 o 9 años, que Mm. empecé con mi primer taller para 4 personas, en donde les hablé 9 horas y media sin parar, sin un recreo de las 7 leyes universales. Salieron con dolor de cabeza, vomitando, imagínate, ¿no? Desde ese primer taller hasta ahora sí pasaron unos 8 o 9 años, que empecé en Buenos Aires, Wow. Argentina. ¿Por qué te pones ariano, taurino, capricorniano? ¿Cómo se relaciona ahí la tierra, tanta tierra con el fuego, que es más impulso, querer cosas rápido? ¿Cómo lo compatibiliza? Bueno, hago como ese guiño astrológico para que se entienda un poquito la personalidad. Eh, Dependiendo del estado de la vida, uno se va reconociendo como en distintos lugares, ¿no? Siempre de niño y adolescente extremadamente ariano, peleón, cabrón, discutidor, impulsivo, ¿no? Me caracterizó mucho eso. Me echaron de una facultad, me echaron de una secta. Fui la única persona echada de una secta. Imagínense, todas las sectas quieren cooptar personas y retenerlas. Fui el primero echado de una secta, porque siempre tuve esta rebeldía, pero que tuvo que ver con, vi que el mundo era muy dogmático y vi que el mundo seguía reglas sin cuestionárselas, entonces se persignaba sin saber lo que era persignarse. Entonces a mí me irritaba por dentro eso. Cuando aprendí a incorporar ese Capricornio, ¿no? Que lo tengo en la luna, de las cosas no pueden ser solamente impulsivas, sino que tienen que aprender a construirse y sostenerse en el tiempo, fue para mí el cambio fundamental de mi vida. Unir mi impulsividad de me da fuerza para construir cosas, pero aprendí a sostener cosas. Y estoy en esta tercera etapa más taurina de mi vida, en el ascendente, que es, bueno, cómo disfruto todo lo que construí a través de mi pasión. Entonces ahora estoy en ese lugar trino que me cuesta, no descubrí en mi vida, en mi genealogía, que el disfrute no está habilitado, que el placer no está habilitado, que estaba atravesado por la culpa del ocio y no hacer nada, la hiperproductividad. Así que estoy en esta etapa ahora, de la impulsividad a la construcción al disfrute. Pero buena, es buena combinación. O sea, si logras hacer ese trabajo y si potencias ambas energías, es una buena bomba, ¿no? En eso estamos, ahí seguimos en la escuela de la vida. Y el libro Reflexiones de un espíritu mental, ¿eso lo escribiste hace poco? Lo escribí en el año 2015, ese libro, y en realidad lo que pasó es que como en el 2011, 2012, yo todos los días, cuando existía Facebook, o sigue existiendo, pero en ese momento era el boom de Facebook, yo sentía como el impulso, la necesidad de escribir una frase por día o una reflexión. Y empecé a ver que las personas empezaron a reaccionar muy bien y me empezaron a mandar mensajes de, mira, yo imprimo en mi oficina tus frases y las leo todos los días, gente que las recopilaba y hacía sus especies de libros. Entonces dije, bueno, voy a juntar mis reflexiones. Y un día me senté a juntar esas reflexiones y no terminé juntando ninguna reflexión, terminé explicando las 7 leyes universales. Y yo nunca leí el Kybalión en mi vida. O sea, todo lo que yo explico está en el Kybalión. Y yo nunca lo leí en mi vida. O sea, es más, me han regalado cantidad de veces libros distintos del Kybalión, los 3 iniciados, pero empecé a explicar eso y mi objetivo siempre fue que esto que era muy codificado, muy del mundo sutil o muy exclusivo del mundo de espiritualidad, traerlo a la conversión práctica y que la espiritualidad sea una herramienta para el mundo material y hacer ese matrimonio, ¿no? Hacer esa unión. Y salió ese libro así como que se escupió, salió. Estaba ahí dando vueltas de hace mucho
y empezó a viajar por un montón de lugares, lo tuve de forma independiente, vino de Editorial Planeta y me lo compró para hacer una distribución más masiva. Nada fue nunca muy planeado, siempre, yo en mis adentros es, esto no lo va a leer nadie. Bueno, lo que veo que tú has trabajado y estás desarrollando es que vas aplicando a través de los principios una espiritualidad bien práctica, ¿no? Eh, e integrada. Podríamos Ujú. desarrollar en corto plazo que tenemos, pero para que las personas vayan comprendiendo y que puedan ir rescatando, digamos, ciertos elementos de los 7 principios para cómo poder aplicarlos. ¿Te parece? Sí, totalmente. A ver, para los que no saben, los 7 principios es como un patrimonio de la humanidad que no se sabe su origen exactamente. La mayoría se va a Cierto. remontar al que valió los 3 iniciados, que es 1901 Francia, pero a mí me gusta pensar en el Antiguo Egipto, a algunos les gusta pensar en Atlántida, Dayahuti, pero bueno, ni siquiera existen los 7 principios, existe como una especie de poema, y esa especie de poema incluye ciertos pasajes como el universo es mental y todo está construido dentro de una gran mente universal, así como lo que ocurre arriba ocurre abajo. Y hay una especie de poema muy hermoso que se va desintegrando en partes para dar lugar a estos 7. La primera es mentalismo, sí que es el universo es mental y todo está creado dentro de una gran mente universal. Como esto termina siendo algo tan ajeno a nosotros o tan abstracto, a mí me gusta hacer una analogía de que lo más parecido que nosotros tenemos a ese mundo es el mundo de las ideas. ¿Sí? Nosotros estamos movilizados por las ideas, que en un plano más denso, por así decirlo, lo podemos traducir a creencias. Entonces, uno solamente va a poder crear o interactuar con esa realidad en la que crea. Por eso creencia, creación y ser co-creador están todos ligados. Solamente puedo crear aquello que haya creado primero en mi interior. Entonces, básicamente va a decir que el creador es directamente proporcional al mundo interno que tenga. Si mi sistema de creencias vale 10 puntos, el mundo que creo, el mundo con el que interactúo es tan grande como 10. Si quiero que sea más grande, si quiero que sea infinito, voy a tener que expandir mi sistema de creencias o romperlo en todo caso. Entonces, la asociación que tenemos entre mentalismo es en nuestro sistema de creencias. Por eso, cuando íbamos a la iglesia, no sé si les pasó de pequeños, que nos decían, estamos hechos imagen y semejanza. Y acá me hace sentido, cuando descubrí esto me hace sentido, porque si Dios es una gran mente universal y yo tengo mente, entonces ahí estoy hecho imagen y semejanza. Todos somos mentes, ¿sí? Todos estamos creados con mente y lo más poderoso que tenemos es la mente. Claro. Importante aclaración, ¿no? Que cuando Sí, nosotros bueno, pensamos en mente, sí, no, no, disculpa que te interrumpa, es que es bien potente el principio de mente porque se plantea que la mente es todo, ¿no? Es como el origen está en una gran mente y de ahí está, bueno, después tú vas a hablar del principio de correspondencia, etcétera, pero de la capacidad de co-creación que tenemos a través de ese principio, ¿no? ahí está la fuente ilimitada de todo. A mí me gusta pensar, sí hago una aclaración, porque nosotros en nuestra terminología, cuando escuchamos la palabra mente, solemos hacer una asociación de que eso es ser racional, ser Mm, mental, y es como, es 2 más 2. No, no, la mente para la filosofía esta es el equivalente a universo, el equivalente a Dios, el equivalente a la fuente creadora. Eso, exacto. en ese lugar hay dimensiones, hay tiempos, hay emociones, hay sensaciones, está todo. No es solamente que esto tiene sentido 2 más 2, entonces es mental. Es todo. Sí. Sí, al, al, algo importante, me gusta ver la mente como potencial. Y me gusta pensar en la imagen de Dios como una fuente potencial, como una semilla. Pero digo, no toda semilla se expresa, o no toda semilla se convierte en ese árbol y termina dando un fruto, sino que hay un conjunto de fuerzas y un conjunto de creaciones que me hacen, en todo caso, terminar todo el ciclo si así lo quiero. Entonces, el principio de correspondencia es la idea. Entonces, pensemos en este ejemplo, que yo tengo la idea de una silla. Y pienso que esa silla es de madera y tiene 4 patas. Entonces, dentro de esta mente, imagino esta silla de 4 patas y por correspondencia, que se desprende de esta ley de mentalismo, va a decir que como es adentro es afuera, que como es arriba es abajo. Entonces va a decir que si yo adentro tengo el concepto de una silla de 4 patas de madera, voy a salir a buscar al mundo madera. Y que quizás existen un montón de otros instrumentos, metal, la puedo hacer antigravitacional, de cuarzo, de lo que sea, pero como yo tengo una imagen de 4 patas de madera, entonces mi creación en el exterior, es decir, lo que va a tomar forma en el mundo material, va a ser una representación de mi mundo interno, porque no puedo crear algo distinto a lo que no haya creado dentro mío.
Por eso se va a desprender esto de cómo es adentro es afuera. Lo interesante y lo lindo es que cuando analice y vea la silla, en realidad me estoy conociendo a mí mismo. Entonces, esto de cómo es adentro es afuera es un truco que tiene de la creación para verse reflejado y conocerse a través de su creación. Porque es muy complejo conocerse hacia adentro. Es más, tenemos ojos hacia afuera. Entonces, ¿cómo me conozco? Creando una silla, teniendo hijos, experimentando una religión, con un vínculo con un otro, escuchando una entrevista. Todo lo que escucho, todo lo que veo y todo lo que percibo en realidad va a hablar de mi mundo interno. Y ahí Correcto. va a dar lugar a la ley de vibración, que la ley de vibración muchas veces se la popularizó con la ley de la atracción, pero básicamente dentro de las 7 leyes universales dice que todo está en continuo movimiento y que en el universo no existe la inmovilidad. Entonces, desde este principio, cuando hablamos de vibración, hablamos de la forma que adquiere la creación. Si mentalismo es la idea, correspondencia son los materiales y vibración es la forma que adquiere el mundo. ¿Por qué? Porque toda la realidad va a estar dividida por frecuencias, frecuencias, vibraciones. Entonces, dependiendo qué frecuencia tenga esa idea, toma una forma o toma otra forma. Entonces, el amor puede tomar muchas formas. Puede tomar forma de una pelea o puede tomar forma de un abrazo. Una silla puede tener muchas formas. Las religiones, la forma de conectarse con Dios pueden tener muchas formas, pero no todas van a vibrar en la misma frecuencia. Dependiendo qué sensaciones, qué emociones, cuán inclusiva o expansiva sea, va a ser la forma en que experimento la idea. Y la verdad que a veces parece que tiene poco valor hablar de la forma, porque decimos, bueno, este mundo es virtual o es holográfico, pero no es lo mismo para mí experimentar frecuencia de amor a través de golpes con otra persona, porque estamos en contacto, estamos intercambiando energía, nos necesitamos el uno al otro, que abrazar a una persona y decirle te amo. En las dos experimento el amor, pero la causa y efecto, que es lo que va a venir después, de la forma en que experimento eso, es distinta a cómo se vive. Entonces, por eso me hace creer que en este mundo en el que vivimos ya existe una nueva tierra, ya existe este cielo que nos dijeron en la religión, pero es si nosotros queremos cambiar la frecuencia en la que estamos. Si queremos cambiar la frecuencia de la conciencia, la frecuencia de los pensamientos que tenemos, entonces vamos a poder habitar esa nueva tierra ya, ahora. No hay que esperar a que pase después. Pero bueno, tenemos que hacer ese trabajo de ir elevando la conciencia o ampliándola. ¿Sí? Eso va a lugar a causa-efecto. Dependiendo el tipo de ideas, correspondencia y vibración, las primeras 3 leyes crean la realidad. Mentalismo, correspondencia y vibración. Es el primer trino que da forma a algo, a la silla. Y después, causa-efecto, polaridad y ritmo son la experiencia de la realidad. Porque ahora que la silla está creada, imagínate que yo me olvidé de quitarle o cortarle un clavo. Y vos vas, Edgardo, vos y te sentás. Y te pinchás con ese clavo. Ahí empieza el causa-efecto, ahí empieza el lío en el cosmos, ahí empieza el desorden, porque vos te enojas conmigo, porque yo no dejé ese clavo, entonces yo te ofendí, yo te herí, y ahí empieza el intercambio de la causa-efecto. Entonces, causa-efecto es también una forma de entender un espejo en movimiento. Cuando hablamos de correspondencia es un gran espejo. ¿Por qué? Porque si como es adentro es afuera, cuando yo estoy viendo a una persona, a mi mamá, a mi papá, a mi vecino, en realidad me estoy viendo a mí, pero proyectado en el exterior. Y a mí me gusta entender causa-efecto como un espejo en movimiento, porque si yo voy plantando causas en mi vida, después esas causas se van materializando en el tiempo y me voy encontrando con mi propia siembra. Entonces voy a ir cosechando aquello que sembré. Entonces también es una especie de espejo, porque lo que me voy encontrando en mi vida cotidiana es lo que fui. Y eso me da la oportunidad también de conocerme quién soy o quién fui hasta ahora para poder ser algo distinto a través de los hechos que se materializan en mi vida. Y, y ahí me parece súper importante siempre aclarar que en el cosmos no aparece ni el castigo ni el regalo. ¿Sí? Porque si no es como, a veces vemos eso como pecado, karma, castigo. No, es simplemente cosecho esto y siembro esto. Nada más que eso. ¿Cómo venimos hasta ahora? Vamos bien, sí, no te quería interrumpir, pero ya si me dan la palabra voy a agregar unas pequeñas cosas. Sí, Bueno, de partida que todas las leyes están todas interrelacionadas, ¿no es cierto? Para que las personas sepan, no es que estén separadas, porque se, todas tienen algo del otro, digamos. Por ejemplo, en correspondencia, lo que tú planteabas, yo también muchas veces lo relaciono a la palabra o al concepto conócete a ti mismo, en el sentido de que si uno empieza a conectarse con uno mismo, se va a conectar con la divinidad, porque somos chispa divina de la divinidad, ¿no? Entonces, por eso aparece siempre el conócete a ti mismo y que es tan importante, porque a través de uno vamos a ir hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Y lo otro de la vibración, que también lo que tú planteabas es tan importante, porque
todo es vibración, ¿no? Hoy día ya la física cada vez demuestra que el espacio, el vacío, es vibración también. Ujú. Entonces, todo vibra. Entonces, depende también con cómo co-creamos, en qué tipo de vibración es lo que vamos a ir generando en nuestra vida. Y eso se relaciona con lo que tú dices, con causa y efecto, que finalmente también tiene que ver con lo anterior. Eso quería como agregar, que las personas sepan que está todo interrelacionado, pero es una maravilla como lo estás planteando. Así que sigamos avanzando. Sí, porque nuestro cerebro es lineal. Imagínense explicar las 7 leyes como en un conjunto. Deberíamos explicar las leyes como un punto que está ocurriendo, pero sí, obviamente, que una vez se está. Todo el tiempo estamos ejecutando todas al mismo tiempo, ¿no? Y estamos en esta Claro. interacción. Entonces, después va a venir una ley que me parece de las que más revolucionaron mi vida cuando la descubrí, que es la ley de polaridad. ¿Sí? Y la ley de polaridad, cuando vemos el enunciado, va a enunciar algo que yo no estoy tanto de acuerdo, porque va a decir que el mundo es dual y que todo es una expresión dual, pero también va a decir algo muy mágico que es que las fuerzas que son opuestas se reconcilian en sus extremos. Y esto que parece tan raro, ¿qué significa? Primero, ¿por qué no lo veo dual? Porque algo dual sería frío-calor, ¿sí? Y ahí estamos hablando del mundo dual en el que vivimos, el femenino, el masculino, el arriba y el abajo. Pero si nosotros estamos como observadores, siempre estrina la realidad. Entonces, en realidad, nunca estamos atrapados en la realidad, en la dualidad. Estamos nosotros como observadores generando un trino que está diciendo en qué grado de esa realidad yo me quiero posicionar. Entonces, para que se entienda, desde donde yo lo veo, al espíritu o al alma le da igual si vos tenés frío o calor. Lo que te dice es, yo quiero que experimentes la temperatura. Ahora, si vos querés irte al desierto y morirte de calor, o irte a la Antártida y morirte de frío, ese es el libre albedrío. En los grados en los que te posiciones dentro de la ley de la polaridad, va a haber más sufrimiento, más armonía. Entonces, ahí que nos da una gran pista en la vida, que es que siempre que te pares en los extremos, si te volvés solo espiritual, o te volvés solo material, o solamente exploras tu energía masculina, o solo tu femenina, te va a decir que vas a encontrar lugares de sufrimiento y dolor, porque en un punto, querer expulsar de tu vida la energía contraria hace que termines en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque las energías se reconcilian. Es lo mismo llegar al extremo frío que llegar al extremo calor. En los dos te vas a morir. Entonces es súper lindo entender que nos habla siempre la polaridad, nos habla del camino al medio. Y qué lindo que existen los extremos, porque si no tendríamos referencias de cuál es el camino del medio. Obviamente que es muy difícil como nosotros como seres humanos entender cuánto tengo que ser de espiritual y cuánto tengo que ser de material. Cuánto trabajo, cuánto medito, cuánto comida consciente, cuánto disfruto y me permite una cerveza. Y ahí viene todo esto complejo, ¿no? Porque, ¿qué queremos? ¿Cuál es la ventaja de la polaridad? Que mientras más extremo soy, tengo más, es menos difícil perderme. Mientras más extremo soy, tengo más reglas. Entonces tengo que escucharme menos adentro. Tengo que simplemente seguir. Entonces, si soy dogmático y me dijeron que estos son los 10 mandamientos, no me los puedo cuestionar. No, los cumplo. Entonces, sí, me ordena mucho más, pero no me lleva a la verdadera esencia del ser. Y algo que he descubierto, que también es lo más bello que descubrí en el mundo de la metafísica, es que entendí que por cada movimiento que hago, voy a trazar y caminar el camino opuesto de lo que deseo. Entonces, entendí que si, por ejemplo, estoy acá y lo que quiero es supuestamente convertirme en un ser espiritual, todo el trayecto, por ser polar, va a ser de todas las cosas que no son espirituales para poder desarrollar la espiritualidad. Sería algo así como, si yo quiero encontrar la paz, son todas las guerras internas que tengo que ir encontrando para poder desarrollar la paz, pero la paz es la síntesis de haber recorrido la ley de polaridad. ¿Y por qué a mí me cambió mucho la vida? Porque entendí que nosotros desde la idealización de los deseos, de las cosas que decimos que queremos, pensamos que todo tiene que ser armonioso y bonito. Ahora que soy espiritual y ahora que trabajo la conciencia, viene la armonía, viene la paz, viene la conexión con el todo. No, viene la sombra, viene el inconsciente, vienen los patrones. Y atravesar todo eso es muy dificultoso, o al menos es doloroso. Entonces, cuando entendés que el deseo es la llegada, pero el camino está construido por lo polar, entonces la vida tiene otro significado, tiene otro sentido. No sé qué opinas de Sí, eso. sí, sí, yo estoy de acuerdo. Déjate hacer una pregunta al respecto. Por ejemplo, Sí. ¿cómo trabajas tú en tus talleres o las personas que te preguntan los aspectos defectuosos? Yo comparto que también aparece en la astrología en todos lados que a través de los aspectos defectuosos donde uno va creciendo finalmente.
porque la polaridad se potencia después hacia el otro lado y te da una tremenda fuerza. Pero Mm. ¿cómo una persona que, no sé, que sea soberbia, por ejemplo, qué le transmitirías tú para que se trabaje la soberbia? Bueno, yo siempre trato en los retiros, por ejemplo, trabajar aspectos lumínicos, aspectos de sombra, porque necesito potenciar el lumínico para que tenga dónde apoyarse, pero también entrar al dolor de la sombra para que vea. Yo siempre entiendo la sombra como un mecanismo de protección frente a la ilusión que tenemos de que nos alejamos del amor. Entonces, nunca veo la sombra como algo negativo, lo veo como un mecanismo de defensa que me impide ser una mejor versión de mí mismo. Entonces, cuando hablo de esos aspectos, no, primero ya no estoy enemistado con esos aspectos, veo un tesoro. Entonces, hay muchas formas, a veces de forma sistémica, como puede ser una constelación. Ahora, por ejemplo, en Tulum, lo que hicimos fue pintar nuestra sombra. Literal, vino una persona y pintó nuestra silueta y pintamos nuestra sombra recorriendo de 0 años hasta la edad que somos. ¿Cuáles son nuestros aspectos más sombríos? Que puede ser la soberbia, que puede ser la competencia, la envidia, la sensación de abandono, la tristeza, todo lo que tenemos nosotros los seres humanos. Correcto. Y empezar a ver cómo en realidad esos, cuando entendemos que nos están protegiendo, porque hemos aprendido que hay poco amor, que hay poco dinero, que hay poca salud, entonces nos pusieron en competencia y supervivencia, lo que hacemos es convertir eso en aspectos lumínicos. Es decir, bueno, la soberbia en realidad es un mecanismo de defensa del miedo que me da admitir que no sé y que no puedo controlar todo lo que está pasando. ¿Qué pasa si entonces aprendo a zambullirme en la incertidumbre y que me puedo dejar acompañar? Entonces, en lugar de pelear contra la sombra, nosotros nunca peleamos contra la sombra. Le agradecemos por habernos acompañado hasta el momento porque nos ayudó a sobrevivir. Sin esa sombra yo no hubiese llegado hasta acá. Sin esa neurosis yo no llegaba hasta acá. Sin ese inconsciente yo no soy quien soy. Entonces, con mucho amor es, gracias, me serviste hasta acá, ahora te dejo ir para hacerlo sin peajes, para hacerlo sin caminos alternativos. Si en realidad lo que estoy tratando es controlar la incertidumbre, me entrego a aceptar que todo es un mundo de incertidumbre y nada controlo. Y ahí la sombra desaparece, no la necesito. Es como la enfermedad, la necesito cuando necesito entregarme información para mi desarrollo personal. Cuando realmente lo que hago es tomar el mensaje, eso desaparece porque cumplió su propósito. En la práctica también puedes ir experimentando el opuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, en la soberbia quizás decir, ya, voy a empezar a trabajar la humildad, aunque no la sienta, voy a aplicarla en mi vida diaria, voy a tratar de ser lo más humilde posible, ¿no? Eso también funciona. Sí, totalmente. Y eso es lo lindo que te da la ley de polaridad, es que te da claridad de cómo trabajarte. Porque algo que es muy obvio, si yo estoy en una enfermedad, sé que lo que tengo que generar es salud. Ahí sería muy obvia la ley de polaridad. Pero si estoy en la sensación de abandono o en la sensación de soberbia, entonces digo, bueno, ¿cómo se comporta una persona humilde? ¿Cómo se comporta? Por eso existen estos grandes seres como Jesús, como Buda, que en realidad vienen a ser como ejemplos de hay un camino que es posible. Porque necesitamos modelos a imitar para entender que esas acciones pueden ser posibles en la Tierra. Entonces, hay algo muy lindo que es que para mí la acción moviliza la energía y la energía puede transformar el ser. ¿Sí? Si lo hacemos como en ingeniería inversa, si yo hago un acto y ese acto trae otros resultados, esos resultados me pueden modificar a mí. Entonces, por más que todavía no sea genuinamente humilde, si yo me pongo a actividades donde vaya trabajando esa humildad, voy a encontrar lugares muy bonitos cuando estoy siendo humilde. Y a través de la casuística voy diciendo, ay, esto es algo que quiero en mi vida. Mira, cuando pido perdón, se siente mejor. Cuando me disculpo, se siente mejor. Cuando escucho al otro, entonces sí, esta linda ley de polaridad me marca cuál es el camino de aquello que tengo que integrar. Entonces se vuelve muy claro. Claro. Algo que hace el ser humano, sí, como la ley de polaridad funciona muy bien, en lugar de trabajar la polaridad que me está invitando a la vida a trabajar, me corro a la polaridad que tengo control, sobre la que estoy cómodo. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que estoy en un vínculo de pareja y tengo el corazón roto y tengo que hacer un duelo, porque me toca hacer un duelo. Pero no me permito el duelo, me paso a otra polaridad y voy a trabajar más. Y trabajo horas extras y trabajo el fin de semana, es decir, ocupo ese tiempo de esa polaridad haciendo otra polaridad. Cuando hacemos eso, que lo que buscamos es la compensación, empezamos a generar un desorden en todas las áreas de la vida. Entonces, la ley de polaridad que te dice, no, si acá te está marcando que esta es tu polaridad de trabajar, trabaja esa, porque de no trabajarla empezás a hacer un desorden en las otras polaridades de la vida. Mm. Y después va a venir la ley de ritmo, que están íntimamente relacionadas a la ley de polaridad, porque imaginemos la ley de polaridad como un péndulo, ¿sí? Acá está mentalismo, se desprende este alma
y nosotros con el cuerpo físico haciendo este ida y vuelta continuo, de la salud a la enfermedad, de pertenecer a no pertenecer, todo esto que tenemos. La ley de ritmo es una palabra que nosotros odiamos, se llama proceso. ¿Sí? Acá estamos bajo la ley del tiempo. ¿Sí? La ley del tiempo es hermosa porque permite el proceso. El proceso es algo muy bello, que es la transición que se produce entre estados. Es el tiempo o el camino entre una polaridad y la otra. Entonces, acordémonos cuando nada sabíamos de espiritualidad, a llegar a un momento donde sabemos un poquito. Esa ley es ritmo. Ese camino, ese recorrido está hecho por la ley de ritmo. Y en realidad, el 99% de la vida es ritmo y el 1% es polaridad. Cuando entendemos esto, ahí podemos entender esta frase que parece como muy hippie, pero que es real, que lo importante es el camino y no es el destino, no es la llegada. ¿Por qué? Porque el 99% de la vida estamos caminando y los objetivos representan el 1% de la vida. Es como, quiero escribir un libro, solamente voy a ser feliz cuando el libro esté publicado. Y quizás, imagínate, tardaste 5 años en escribir ese libro. Se publicó, la publicación dura 1 minuto en el planeta Tierra. ¿Qué pasó con esos 5 años? La vida está en estos 5 años, no en este minuto. Entonces, empezar a amar el proceso, más que el desenlace, empieza a ser una vida en donde la vida empieza a ser como mucho más amplia. Es un poco lo que Sí, buscamos. sí, es muy interesante lo que planteas y el ritmo, por ejemplo, yo me acuerdo de una película muy antigua que se llamaba Sorbe el Griego, de Anthony Quinn, que en el fondo había una escena donde eh, se estaba inaugurando un puente que habían trabajado muchos años y ese puente en la inauguración se cae, se derrumba. Entonces, una de las personas que trabajó ahí llama a todo el grupo de los que trabajaron y todo y les dice, vamos a celebrar, vamos a celebrar. ¿Y cuál era la idea? De cambiar el ritmo y de alguna forma la vibración de esa derrota y llevarla hacia el otro lado para que no siga ese ritmo de fracaso. Y lo otro que es interesante también lo que está sucediendo hoy día, que tiene que ver con los ciclos, ¿no? Los ritmos. Y que estamos viviendo un Ujú. ciclo donde esta humanidad prácticamente está agotada y hay que sí o sí construir una nueva humanidad. Entonces, y el ciclo lo dice así totalmente. Entonces, ahí no hay mucho más que hacer que ir construyendo lo nuevo, ¿no? Totalmente. Y para mí de ahí se desprende la palabra fluir, que está muy de moda en el mundo espiritual, pero ¿qué es fluir? Fluir es acompañar al ritmo. Es si el universo te está pidiendo un cambio de conciencia, una adaptación, el fluir es ser parte del cambio. El fluir no es me adapto a que me lleve el cosmos, no, es tengo que ser parte del cambio. Ser parte del cambio es que tengo que cambiar ciertas cosas, actitudes, creencias, acciones. Entonces, fluir implica un gran compromiso, un involucramiento activo. No es, porque viene la era de Acuario, entonces me dejo llevar por la era de Acuario. No, porque justamente el no cambiar, acompañando el cambio y el movimiento de frecuencia, se transforma en rigidez. Y la rigidez, para la ley de vibración, es lo antimovimiento. Y todo lo que no se quiera mover va a ir a la ley de vibración y lo va a sacudir, lo va a empezar a erosionar, lo va a friccionar. Y eso es la crisis. Eso es la crisis que vemos como humanidad. Me quiero mantener rígido en un formato, en una forma de vida, en una forma de alimentación, y viene el ritmo y te dice, te voy a erosionar. Y mientras más rígido quieras quedarte, más viene el sufrimiento. Esto que vemos como guerras, como política, por eso vemos que tantos años de la derecha, tantos años de la izquierda. Y así estamos, atrapados en la ley de polaridad. Ahora, el cambio implica justamente poder ver qué me está pidiendo el cambio. No es lo que yo quiero, es qué me están pidiendo como sociedad y qué aporte tengo que hacer a esa sociedad para que se produzca ese movimiento. Porque de no hacerlo, ya conocemos como ese movimiento pendular. Va a llegar hasta acá y se va a soltar. Y va a llegar exactamente hasta el mismo lado del opuesto. Y así venimos viviendo los últimos miles de años. ¿No? Por eso venimos o femeninos o masculinos, o de derecha o de izquierda, o espirituales o materiales. No sabemos conciliar el medio, no sabemos detener este movimiento pendular que es empezar a sentir estos ciclos. Bueno, si ahora el sol se pone, me está pidiendo otra actitud. No es lo mismo cuando sale la luna que cuando sale el sol. Los ciclos me demandan actitudes distintas, me demandan posturas distintas también. Ahora, si quiero tener la misma actitud cuando sale el sol y cuando sale la luna, soy un rígido, soy un ¿Y inflexible. qué, ¿No? y qué les dices a todas las personas que trabajan contigo, que están en talleres respecto a cómo hacer el cambio? Porque a mí me llegan muchas personas que dicen, pucha, que no.
está todo malo, yo no saco nada con hacer algo porque está todo, yo no puedo hacer cambios. ¿Qué le diría a las personas para que sean aportadores a esta nueva humanidad que tú estás planteando? Que el cambio es individual. Yo no trato de buscar reflejos en lo colectivo. Lo que busco es que, a ver, estamos viendo una gran proyección en donde creemos que soy tan pequeño que nada puede afectar a esta masa. Y yo siempre cuando pensamos en esa reflexión digo, ojo, porque cuando una célula de los trillones de células que vos sos se revela y se convierte en una célula cancerígena, mata todo el sistema si quiere. Así como si una célula evoluciona, puede ser un nuevo don, puede ser una nueva funcionalidad. Y eso empieza por una célula que es lo más pequeño dentro de este cosmos, que es infinitamente grande para esa célula. Entonces, primero está demostrado que lo pequeño puede transformar al todo. O sea, hay una relación intrínseca que está probado que lo puede hacer. Ahora más de cuenta que no creas en esto, que te creas demasiado pequeño para este cosmos, buenísimo. Si vos cambiás, sos parte de un engranaje. Acá me pongo quizás más sistémico, ¿no? Lo que más le importa a las personas es su familia, su círculo íntimo. Tu familia funciona como funciona porque tu forma de ser es un engranaje. Y esto hace que todos los engranajes de las personas que te rodean, tus amigos, tus familiares y demás, funcionen igual. Entonces se apoyan, una pieza se apoya sobre la otra, como un reloj. Ahora, si yo cambio mi forma y cambio mi engranaje, las piezas que se apoyan sobre mí ya no se pueden apoyar sobre mí. O se tienen que adoptar, o van a cambiar o van a irse. Entonces, cuando vos cambias tu forma de ser, tu forma de moverte, tu forma de pensar, hay piezas a las que les permitís el cambio. Y esto lo veo todo el tiempo a las familias, lo veo todo el tiempo en los retiros y esto, prometo, pasó hace 3 días. Salimos de un temazcal donde se trabajó cierta energía y automáticamente saliendo del temazcal me muestran los celulares de mi mamá, que no me habla hace 10 años, me acaba de mandar un mensaje. Y no tiene idea que yo estoy encerrada en un temazcal trabajando mi útero y mi energía materna. Porque estamos todos interconectados. Nosotros el problema es que nos queremos desconectados de todos. Nos queremos individuos solitarios que van caminando por la Tierra. Entonces, lo primero que te puedo garantizar es que si vos cambiás sin exigir un cambio al otro y sin ir a evangelizar al otro, todos los que están a tu alrededor cambian. Y si no, va a empezar a haber como ciertas expulsiones de personajes de tu vida, pero porque las vibraciones van a empezar a estar distintas. No es porque alguien sea mejor, peor, más o menos evolucionado. Empiezan a conectarse en frecuencias distintas. ¿Sí? No es lo mismo la música que vas a escuchar en un templo budista que lo que vas a escuchar en un recital. No es ni mejor ni peor, van a estar en distintas frecuencias. Dependiendo de la frecuencia con la que elijas conectarte, son con los seres humanos que te vas a conectar. Y eso es lo que va a generar tu realidad. Entonces, si vas adentro, trabajas tus patrones, tus sombras, tus creencias, el cambio en tu mundo que te rodea es inminente. Y eso cambia tu salud, tu economía, tus parejas, tus vínculos, todo por completo. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, después viene la generación. Después viene la generación. Les contaba que los primeros tres, mentalismo, correspondencia y vibración, son los creadores de la realidad, son los que crearon la silla. Causa, efecto, polaridad y ritmo son los tres que te hacen experimentar. Que ahora que está en la silla, te hace experimentar un montón de situaciones y experiencias. La última ley es la que une, es la que hace la Trinidad. Las primeras tres, las segundas tres, y la que une y vuelven a ser tres de nuevo. ¿Qué es lo que te dice? Es lo que vos eras, lo que creaste y lo que experimentaste, todo eso tiene que ser integrado. ¿Sí? Quien tiene la capacidad de unir el creador con la creación, los primeros tres y los segundos tres, tiene la posibilidad de integrarse. ¿Sí? No es un Dios arriba y un Dios abajo, ni yo separado, sino todos en conjuntos se produce la integración. Cuando se integra algo, es que se puede producir el salto de conciencia. Y vamos a llevarlo a lo cotidiano. Yo siempre le digo a las personas que vienen a un retiro, tu mente te trae hasta el retiro. ¿Sí? Esa es tu creación. Te trajiste, lo pagaste, estás acá, estás presente, estás en el Caribe. Ahí lo materializaste. Perfecto. Ahora viene la experimentación del retiro. Ahora pasa algo muy loco que cuando uno elige, cuando uno desea cosas, nunca sabe con lo que se va a encontrar. Porque el que desea genuinamente es el inconsciente. Entonces, cuando yo estoy metido en la experiencia, lo que se va a revelar son mis deseos inconscientes. Entonces, ¿qué empieza? A aparecer personajes, personas, cosas que se traban, conflictos, que no son errores en la Matrix, son los puntos del inconsciente que van emergiendo para que yo pueda verlos. ¿Qué sería ley de generación? Que si yo me traje hasta acá, me traje hasta este video y me puse a escuchar, y ahora lucho contra todos los conceptos porque no los quiero escuchar, ahí es lo que estoy diciendo, es, me traje hasta acá para rechazar la realidad, no quiero integrarla, no quiero reflexionarla. Entonces, el principio de generación sería crear algo
pero aprender de mi creación. Ser tan humilde que entiendo que hay un montón de cosas que se están mostrando para que yo pueda crecer, incluso de lo que yo estoy creando. Sería como un padre aprendiendo de sus hijos, específicamente, ¿no? Un ejemplo. Y si tengo la humildad de aprender de mis hijos, crezco. Entonces, generación es la integración de las dos, la creación y el creador, el soñador y el sueño. Cuando se integra, crece la conciencia. Y ahí empieza de nuevo el ciclo, porque ahora que la conciencia creció, ahora puedo crear cosas nuevas, distintas, más grandes, con otros colores. Entonces, así el creador va evolucionando. Pero si no acepta la ley de generación, no evoluciona. Esto sería como, atrajiste una pareja en tu vida, pero ahora que está, no, esto no funciona porque el otro es malo, porque el otro tiene problemas, entonces estoy rechazando lo que yo elegí traer a mi vida y no aprender de eso. Entonces estoy rechazando la ley de generación. Cuando lo acepto, crezco a través de eso y evoluciono, soy una mejor versión. muy claro, sí. Y también quizás sería bueno como ir profundizando, tú hablas de conciencia, lo que es desarrollo de conciencia, y el desarrollo de conciencia se puede ir viendo en estos principios, por ejemplo, en el ritmo, uno puede salir de un ritmo, por ejemplo, enfermedad, 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 si es que empieza a desarrollar más conciencia y se pone arriba, ¿no? del péndulo. Eh, entonces, Exacto. hay que como ahí se empiezan a ver las inercias, la mecanicidad y cómo salir de la mecanicidad y del hipnotismo, el cual estamos aplicando realmente la conciencia en estos principios, ¿no? Totalmente, porque pensémoslo, unamos como ritmo, polaridad y vibración, por ejemplo. Imaginemos una pirámide. Imaginemos que esto es mentalismo y nace un péndulo. En un nivel muy bajo de conciencia estamos todo el tiempo en este movimiento pendular. Sacudidos por la realidad, totalmente sacudidos. Cuando uno tiene conciencia, lo que hace es desarrollar un observador externo que se da cuenta que hay un ritmo, que se da cuenta que hay eventos y elige si participa o no, si está preso de esos mecanismos automáticos o no, si está preso de su inconsciente o no. Ya cuando uno los observa, elige si quiere ser partícipe o no. Ahora, si imaginamos este péndulo que está así, a medida que más subo en conciencia, lo que pasa es que disminuye el movimiento pendular. ¿Por qué? Mientras más cerca estoy del ápice, menos ángulo tengo para moverme. Y mientras más me voy acercando arriba, menos movimiento. No es que no pasen cosas, sino que estoy cada vez más en mi eje. Y esto es un ejemplo que seguramente ustedes lo pueden ver en su vida cotidiana. Un bajo nivel de conciencia, ustedes se peleaban con una persona y quizás no le hablaban un año. Esto es un movimiento polar tremendo. Un año peleado, ofendido con una persona. Empiezo a entender por correspondencia que el otro es un espejo de quien yo soy. Entonces, de un año paso a estar una semana enojado, porque todavía soy muy humano, estoy enojado y todavía proyecto. Entonces, miren, de un año lo disminuí una semana. Ese tiempo que ganaste es vida. Ese tiempo que ganaste es para hacer otra cosa, es energía disponible, es creación. Imagínate si ya después de una semana disminuís eso a, en un día me doy cuenta que en realidad el otro nunca me hizo nada, el otro nunca me ofendió, el otro es una proyección, no solamente no dejé de perder un año, dejé por una semana, ahora en un día lo puedo ver y puedo continuar con otras cosas de la vida. El, yo creo que no vamos a llegar a esta conciencia absoluta, porque de ahí venimos y necesitamos la Claro. experimentación. No, ni siquiera busco la iluminación, no es un objetivo de mi vida. Lo que sí puedo afirmar, sí o sí, es que se puede vivir sin sufrimiento, 100%. Y yo sé que puede sonar muy soberbio o vanidoso, pero yo hace años que no vivo con sufrimiento. Y esto no significa que no me pasen cosas dolorosas. Me han roto el corazón, he atravesado un cáncer de mi madre en el cerebro y se ha muerto, he perdido personas, me he enfermado, estuve cerca de la muerte. No es que no haya tenido dolor, ni que no haya estado perdido, ni que por momentos no me haya enojado con Dios y haya entrado en estos diálogos de no entender. Todo eso pasa, pero no hay sufrimiento, que para mí es la gran distinción, que el sufrimiento aparece cuando el dolor no tiene propósito, cuando crees que lo que te pasa es injusto o que no tiene sentido, que no tiene propósito para tu vida. Ahora, si entiendo que la vida y la muerte, el nacer, la sorpresa, todo tiene sentido, entonces todo tiene propósito, incluso el dolor. Entonces, que haya dolor en mi vida ya no es malo. Que haya incertidumbre no es malo. Que esté perdido no es malo. Sí, sí. Y lo otro que tú planteas también que el aplicar estas leyes, el trabajo interno, también nos ahorramos tiempo en aspectos que nos retrasan. O sea, por ejemplo, tú mismo hablaste de un impacto emocional, ya te enganchaste de una relación, pero en vez de quedarse pegado quizás toda la vida, te puedes quedar pegado mejor un mes nomás o un año a través de un Exacto. trabajo, ¿no?
Y así tantas cosas, que sé yo, la ley de causa-efecto, si uno las empieza a observar, de una u otra forma puedes empezar a desarrollar tus propias causas, aunque sean pequeñas, sabiendo las consecuencias que ellas van a tener. Y vas haciendo un cambio en tu vida. En la correspondencia es lo mismo. Yo veo un ejemplo, por ejemplo, que es bien simple, pero si uno está muy desordenado mentalmente y en la vida, funcionando como caos, así, muy disperso, yo he planteado, por ejemplo, anda a tu pieza y empieza a ordenar, no sé, tu cajón del velador, pero al máximo, con un nivel de rigurosidad absoluto. Y por correspondencia te vas a empezar a ordenar mentalmente. Y así hay Exacto. tantas cosas que se pueden aplicar en el día a día, ¿no? Es que para mí lo lindo que te dan las siete leyes universales es que te dan orden y simpleza. Orden en este mundo que es tan complejo, en el sentido que el mentalismo es, si elegís trabajar de tus creencias, de tus ideas. Correspondencia, puedes ordenarte adentro o ordenar afuera. Digo, te habilita que el mundo exterior sea tu patio de juegos. Vibración te dice que si un día estás en una emoción muy baja, que puedas saumar, que puedas elegir colores, que puedas elegir simbología. ¿Por qué? Porque si todo vibra, también elegís qué consumir a nivel vibracional. No es lo mismo consumir una cosa que la otra, que por causa de efecto, esto que decís, puedo decir, bueno, si yo quiero encontrarme con un futuro más lindo, ¿qué acciones lindas voy a empezar a plantear con las que me quiero encontrar en un futuro? Y empezás a plantear conscientemente, hacer un plantar de causas para encontrar esos efectos. Ley de ritmo, si entiendo que hay movimiento, digo, bueno, tengo que hacer un viaje de acá a ver al mar, tardo 2 horas, disfrutar el proceso hasta llegar esas 2 horas en el mar. Y todas, literal, se hacen demasiado materiales para la vida, demasiado prácticas. No quedan en un mundo sutil que no tiene práctica. Esto transforma la vida, ordena la vida, la hace más eficiente, la hace más grande, elimina cualquier tipo de discriminación, porque dentro de la mente entra todo. Entonces todas las religiones te empiezan a parecer lindas, todas las elecciones de las personas te empiezan a parecer hermosas. Entonces también deja de pelear con el mundo. Lo ves como con Sí, cierto entendimiento y cierta empatía. sí, toda la Incluso razón. estos eventos Cambia, fuertes, ¿no? cambia, Que pasa cambia a la nivel visión. social. Sí, cambia la visión Sí, de la vida, ¿no? Es- se pone todo mucho más luminoso. exacto. Y tiene Sí. propósito, tiene sentido. Que es lo más importante, que algo tenga sentido. ¿No? Es como las cosas sin sentido son las que nos hacen sentir vacío y desprotección. No importa si el sentido es inventado. Yo siempre digo, aunque las siete leyes universales estén inventadas, si traen felicidad, entonces hay que aplicarlas. Si en un momento no traen felicidad y son pesadas, a soltarlas, como cualquier idea, como cualquier creencia en la creación. ¿Y cómo, Nicolás, por ejemplo, lo aplicas en tus talleres? Tú planteas hoy día el tema económico, material. Por ejemplo, hay muchas personas sufriendo lo material, vibran en la escasez y tú planteas, ¿te da miedo lanzarte a tu proyecto personal? Son preguntas que tú las haces en tus redes, por ejemplo. ¿Quieres trascender tus propios límites? ¿Cómo, qué puedes plantearnos en ese aspecto que es tan importante, el aspecto material? ¿Cómo se relaciona el aspecto material con el espiritual? Que, bueno, lo primero que veo es que me pasó que cuando yo entré, ¿por qué creé los talleres? Yo nunca pensé ser tallerista, pero ¿qué es lo que me pasaba? Cuando venía al mundo espiritual y consumía del mundo espiritual, lo veía demasiado separado del mundo material. Entonces, quienes cobraban por sus dones, quienes tenían una casa, quienes se vestían bonito y demás, no eran espirituales. Solamente eran espirituales eso que nos había vendido como la iglesia, la pobreza, el desprendimiento, el desapego, y para mí había una confusión de eso y justamente hay una contradicción. Quien se mete al mundo espiritual incluso encuentra un mundo mucho más fuerte de la carencia. ¿Por qué? Porque te aleja del mundo material, el mundo espiritual. Son energías opuestas. Uno está en el mundo de la materia y el otro es en la espiritualidad. Entonces, ¿qué pasa? El mundo está polarizado, o es espiritual o es material. Entonces, si está en el mundo material, está peleado con el espiritual y se vuelve rígido y se vuelve cientificista y no permite nada y solamente busca el éxito material. Y el que se pone en el mundo espiritual, lo que hace es encerrarse en esa espiritualidad de me despojo, desapego total, no construyo nada, regalo todo lo que tengo. Y entonces el primer enemigo está dentro de la separación. Entonces, lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos que ser el punto de unión de esas dos energías. Mientras estemos en separación, eso no va a ser posible. Lo segundo que descubro es que nadie tiene un problema con el dinero. Tienen con cosas más profundas, con sensaciones de carencia, con imposibilidades de disfrute, con imposibilidades de bienestar. Entonces, si yo voy a mi propia historia, digo, mi abuelo estuvo en la guerra,
mis dos abuelos estuvieron en la guerra, mis abuelos se murieron de hambre, mis papás estaban en el barrio más carenciado. Obviamente que no va a estar habilitado en mi programa disfrutar, generar dinero, el placer, disfrutar las cosas materiales, porque los chips que tengo, los programas que tengo adentro son: el mundo es escaso, hay competencia, no hay para todos, no hay lugar para todos. eh, si no defendés lo tuyo, entonces alguien te lo va a quitar. Entonces, en realidad, muchas veces no, yo no soy tanto de cómo genero abundancia, sino de cómo me quito de mis programas de carencia, que me llevan a la escasez, a la competencia. Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que cuando alguien viene a una sesión es que me dice, bueno, ¿y cómo hago para, si ya hay un montón de talleristas, ya hay un montón de psicólogos, si hay un montón de eventos? Yo siempre lo primero que les hago pensar es, somos 7.000 millones de seres humanos, necesitamos más terapeutas, necesitamos más eventos, no vamos a abasto si hacemos nuestro trabajo desde lo que nos representa. Entonces hay que salir del programa de escasez, hay que salir del programa de competencia, hay que salir del programa de que otro te va a robar. Cuando sacamos eso, el otro se habilita solo, es como que se abre una canilla enorme, inmensa, y aparece solo. ¿Cierto? Es Y como el que somos el miedo, propio tapón, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y el miedo, también tú planteas que el miedo hay que enfrentarlo con acción. Hoy día el miedo es una característica mayoritaria, ¿no? En este mundo que el sistema nos tiene así esclavizados a través del miedo. ¿Cómo salir de eso? Es que yo tengo una visión del miedo como donde, si lo voy a mi vida personal, donde veo miedo, veo un portal. ¿Y qué significa esto? Donde hay miedo significa que mi sistema de creencias está amenazado. Y donde mi sistema de creencias está amenazado es que está en mi límite. Entonces, a mí me marca un norte el miedo. En lugar de decir que es algo que tengo que huir, que es algo que tengo que combatir, que con lo que me tengo que enojar o es algo que tengo que erradicar, no, es mi GPS. Porque si a mí me da miedo renunciar a la relación de dependencia para hacer lo mío, no me está diciendo que no es lo que quiero, no me está diciendo eso no es lo que querés, me está diciendo que no sé cómo se maneja esa vida, no sé cómo es. ¿Por qué? Porque como nunca lo habité, entonces me está diciendo que voy a estar habitando un lugar desconocido. Entonces el miedo me marca la puerta de entrada hacia una nueva vida. Para el miedo es paralizante y el error que tenemos los seres humanos es que esperamos a que el miedo se vaya para poder hacer lo que queremos hacer. Y al contrario, es el miedo va de la mano, lo tengo que agarrar de la mano y decir, bueno, mostrame todas las cosas que me dan miedo, porque ahí me estás marcando dónde está mi nueva vida, la vida plena. Y temblando, con adrenalina, sabiendo que nada controlo y que tengo el miedo que la vida se me vaya ahí, junto con el miedo es que tengo que hacer. Entonces, sí, creo que la forma más potente de integrar el miedo o quitarlo de la vida es transformándolo en acciones. Porque cuando yo veo que porque el miedo solamente puede pertenecer a un mundo mental y un mundo virtual. El miedo no tiene fundamentos concretos. Mm. Tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a morirme. Entonces, siempre es futuro el miedo, nunca tiene que ver con el presente. En el presente puedo hacer algo al respecto porque en el mundo material puedo hacer algo con eso. En el mundo mental del miedo no puedo hacer nada porque es como una ave fénix el miedo. Si es mental, lo mato y vuelve a surgir, lo mato y vuelve a surgir. Y la única forma de hacer que no vuelva a surgir es dándole de comer en el mundo material. Si tengo miedo a hablar y hablo y me doy cuenta que no me morí, entonces el miedo ya no tiene sentido que venga a hablarme y te decir, no, es catastrófico hablar. Ya hablé y sigo vivo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si hablar en público todavía es mucho, bájalo 10 niveles y practica hablarlo al espejo. Pero hace una acción que contenga en esencia parte de esa acción que es muy grande que todavía no puedes alcanzar. Pero es una acción. Si estamos esperando, estamos en la pasividad para que se construye el escenario, los escenarios se construyen con acciones y no con deseos, que eso es muy importante. Entonces, quizás no es este escenario, pero es este escenario más pequeño. Construir el pequeño y ahí vamos escalón a escalón. Buenísimo, buenísimo. También se habla hoy día mucho de la importancia del amor propio. ¿Qué es el amor propio? Uf, y por suerte ahora está como en boca de todos, ¿no? El amor propio es el reconocimiento genuino de lo que valemos, ¿sí? Es como entender el gran valor y aporte que tenemos para el todo, para el cosmos. Y estamos muy desconectados de lo importante que somos, de lo importante que somos para la humanidad, lo importante que somos para el cosmos, lo importante que somos para el universo. Entonces, nos acostumbramos a que el valor esté determinado por el reconocimiento externo. Entonces, me convierto en un ser valioso cuando la sociedad me reconoce como tal, cuando tengo cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de seguidores, cierta cantidad de me gustas, cierta cantidad de insignias que me van poniendo. Entonces, nos fuimos del valor interno, de lo que me reconoce a mí mismo, ¿sí? Del autorreconocimiento, y lo pusimos afuera.
El problema es que cuando el amor, el reconocimiento que me genera amor propio está afuera, dependo todo el tiempo de lo que el afuera me dice que es valioso o no es valioso. Entonces, por momentos voy a coincidir con la sociedad y por momentos no voy a coincidir. Cuando no coincida, mi vida es terrible. Mi vida es depresiva, mi vida no tiene sentido, mi vida tiene vacío. Entonces, lo importante para mí es volver a la autorreferencia todo el tiempo. A mí que me hace feliz, a mí que me hace sentirme original, a mí que me representa. Todo lo que salga desde ese lugar, si hablamos de la ley de vibración, sale sin distorsión al exterior. Lo que sale sin distorsión se transforma en un mensaje claro, se transforma en un mensaje auténtico. Entonces no tenés que ver qué ropa extravagante te pones para ser vistoso, qué cosa nueva y muy loca, originaria haces para que el mundo te vea, porque es como los gritos de reconoceme mundo, ¿no? Es como, entonces, no, si entendemos que es imposible que yo sea Edgardo, porque es literalmente imposible, no importa cuánto te observe, cuánto aprenda de vos, no voy a poder ser nunca vos. Entonces, si yo quiero ser lo que vos sos y quiero comunicar o vivir la vida de lo que vos sos, es totalmente distorsionada mi creación. Hay partes de Nico, partes de Edgardo, pero no soy. Ahora, cuando soy y me respeto todo lo que creo, atrae, es un magneto. Y ahí se acomoda todo. Se acomodan los vínculos, las personas, los trabajos, el dinero, la salud, a través de esa originalidad de ser uno mismo, no de ser distinto. Distintos ya somos, no hay Así que es. hacer nada para eso. Bueno, esa es otra ley, ¿no? Que en el fondo somos diversos en la unidad. Sí, eso es lo más magnífico. Por eso, cuando hay movimientos sociales muy abruptos, a mí se me encienden las alarmas, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra igualdad, digo, sí, pero no quedemos atrapados en qué es igualdad. Igualdad es que vos me veas y entiendas que soy extremadamente distinto a vos y que valemos lo mismo. Y ahí está el valor personal. Entonces, la igualdad quiere que todos seamos iguales. No, no, somos todos extremadamente distintos, con necesidades distintas, con proyecciones distintas, deseos distintos, pero que en la heterogeneidad se produce algo magnífico, porque si fuésemos realmente todos iguales sería el peor universo de la existencia. Serían como todas rocas blancas, o todas rocas negras, o todas rocas grises, no pasaría nada. Pasan cosas porque somos justamente distintos, porque no somos iguales. Ahora, valemos lo mismo, que eso es lo importante. Buenísimo, buenísimo, Nicolás. Bueno, para ir cerrando, ¿vas a venir a Chile, parece, a unos talleres? ¿Supe por ahí? Sí, que queremos en abril estar por ahí, así que muy felices. Hace como 3 años que no voy a Chile. Estuve por La Reina o por esos lugares hace unos años y muchas ganas de volver para también pasarlo a la práctica, ¿no? Para estas 7 leyes universales que están en el mundo mental, pasarlo al mundo práctico. Muchas ganas. Amo aparte estar en Chile. Bueno. Bueno, bríndales, mira, un último mensaje. Yo veo que quizás podrías transmitir a todas las personas que quizás están muy conectadas a los dogmas, a las ideologías que hoy día se están viendo en el mundo, que nos estamos matando por ideologías, por Mm. dogmas. ¿Cómo ir saliendo de eso y observar un mundo de mayor paz y de mayor unidad? Primero, está bueno entender que un dogma es un sistema de creencias y que no hay forma que los seres humanos no tengamos un sistema de creencias. Yo acá contando las 7 leyes, hablo de mi sistema de creencias y el otro, del otro lado, hablar de su sistema de creencias. Lo que sí entiendo es que una creencia es limitante, siempre, sea cual sea la creencia. Si le quiero dar forma a Dios, a no Dios, a cómo es un vínculo con una persona o cuál es la definición de trabajo, una creencia siempre va a limitar, una definición siempre va a limitar. Entonces, entendiendo eso, entiendo que mi vida lo que tiene que hacer, lo máximo que pueda es romper la mayor cantidad de identificaciones, romper la mayor cantidad de etiquetas y romper la mayor cantidad de creencias posibles. No desde la rebeldía, sino entendiendo que mientras más creencias limitantes tengas, más pequeña es tu vida, más pequeño es tu mundo de acciones. Entonces, si por ejemplo hay 10 soluciones posibles a un problema, pero tu sistema de dogmas te dice que dos son solamente posibles, estás eligiendo sufrir 8 veces. Sí, y ese es tu libre albedrío. Entonces, no pasa nada con que cada uno elija un sistema de creencias, todos vamos a estar en uno, pero puedo entender, por ejemplo, que si ahora mi sistema de creencias entiende que es una semi-verdad, entonces dejo de estar en conflicto con tu verdad. Porque si alguien viene en la calle y me dice, mira, Nico, las 7 leyes no existen, yo le voy a dar la razón. Pero no porque le estoy tratando como un loco, porque tiene razón, puede ser que no existan. Pero si él cree que no existen y yo creo que existen, no pasa nada. No hay tal conflicto, no hay tal batalla, porque yo puedo vivir bien en mi realidad y él puede vivir bien en su realidad. Entonces, cuando entendemos que somos
una interacción de semiverdades y cada uno elige lo que le hace feliz, no necesita invadir al otro con su creencia. Pero ahora tiene que entender que mientras más creencias limitantes sostenga, mientras menos se investigue a sí mismo, mientras menos rompa los patrones culturales de donde viene, los paradigmas, la vida es más limitada. Y eso es que menos cantidad de amor, menos cantidad de felicidad, menos cantidad de vínculos sanos, menos cantidad de prosperidad económica, menos cantidad de salud. Y esa es una elección del libre albedrío. Acá no estamos para convencer a nadie, pero si encontrás que tu vida tiene cada vez más conflictos, entonces la respuesta es romper las creencias, salir del sistema que te trajo hasta acá, porque tu sistema genera estos conflictos. Entonces quizás te toque cambiar el sistema. No es que este sea la salvación. Tendremos que romper este sistema eventualmente para acceder a otro. Ya veremos cuál es. Súper, súper. Bueno, felicitaciones, Nicolás, por todo lo que estás realizando. Un abrazo grande también a todas las amigas, amigos. Reflexionen profundamente en estas leyes, aplíquenlas en su vida diaria. Todos nos necesitamos en este mundo hoy día. eh, Tal como decía Nico, cada uno tiene sus virtudes, sus dones, sus talentos que hay que aportarlos hoy día, ya no hay tiempo ya. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo muy Gracias, grande. gracias, gracias. Gracias Gracias. a todas las amigas, amigos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.